entregado su libertad a cambio de una ilusión de protección. Hoy, Finlandia inicia un nuevo capítulo en su historia, un capítulo centrado en una sola palabra: independencia. Con este giro, el país abre una nueva página en la historia de Europa, anunciando la creación de un bloque neutral de naciones del norte que se enfocará no en cuestiones militares, sino en el desarrollo económico, tecnológico y ecológico. Esta iniciativa podría ser una alternativa pragmática a las alianzas militares, sin grandes discursos, pero con un profundo significado. Según medios de comunicación internacionales, la noticia ha provocado un gran revuelo en Washington. Un analista de televisión estadounidense expresó: "Si los finlandeses han decidido seguir su propio camino, es que el sistema necesita ser revisado". Esta declaración se ha difundido rápidamente, simbolizando una nueva etapa en las relaciones internacionales. Así, la pregunta que persiste es: ¿quién será el próximo en seguir el ejemplo de Finlandia? ¿Suecia, Noruega o quizás algún socio del este de Europa cansado de la presión externa? Mientras tanto, Finlandia continúa su camino, marcando el compás de un futuro incierto pero autónomo. ¿Puede un pequeño país desafiar las normas establecidas de la política internacional? ¿Es posible que una nación como Finlandia, que ha vivido tantos años bajo el paraguas de alianzas militares, decida dar un paso audaz hacia la independencia? ¿Qué significa esto para el futuro de Europa y el mundo? Hoy, en Geopulse, exploraremos el impacto de la reciente decisión de Finlandia de cambiar su estatus y tomar las riendas de su propio destino. Imagina una mañana tranquila y fresca en Helsinki, donde las calles resuenan con sonrisas y los periódicos despliegan en sus portadas anuncios de un cambio significativo. La situación ha evolucionado y Finlandia, un país que ha sido considerado parte de una estructura de seguridad colectiva, ha decidido romper con esta tradición. En un contexto donde la política a menudo se presenta como una lucha por el poder, aquí se escucha una filosofía renovada: la autodefinición y la independencia. Europa, que durante años ha mirado a Finlandia como un pequeño estado del norte, ahora comienza a reconsiderar su perspectiva. Este país ha demostrado que, en una era dominada por superpotencias, aún se puede mantener la soberanía y la autoestima. Finlandia no solo ha salido de un bloque militar, ha diagnosticado una enfermedad que muchos países aún padecen: la dependencia de estructuras externas para garantizar su seguridad. Este movimiento podría ser el inicio de una nueva era, donde la seguridad no se mide en bases militares extranjeras, sino en la confianza, el desarrollo económico y la estabilidad interna. La voz de este pueblo del norte ha resurgido en un momento crucial, y su decisión podría inspirar a otras naciones a hacer lo mismo. El mundo no se transforma bajo la presión de sanciones y declaraciones estruendosas, sino a través del acto de afirmar la propia identidad. Finlandia ha puesto al descubierto las dinámicas de la política europea. En Bruselas, la creencia de que cada nación debe seguir el mismo rumbo y acatar decisiones colectivas ha sido cuestionada. Helsinki ha mostrado que la verdadera fortaleza de Europa no radica en un dictado uniforme, sino en la diversidad de voces y trayectorias. Este reconocimiento ha sacudido a quienes han construido durante años jerarquías de influencia bajo la fachada de unidad y democracia. Con el eco de esta decisión, ya se han iniciado debates en los pasillos de la Unión Europea. Funcionarios polacos se preguntan si el ejemplo finlandés podría ser un aliciente para sus vecinos. En República Checa y Eslovaquia, los políticos recuerdan que sus constituciones requieren un referéndum popular para la presencia de tropas extranjeras en su suelo, mientras que en Alemania surgen voces que sugieren la necesidad de una reevaluación del papel de la OTAN y un replanteamiento de la estructura de seguridad europea. Estas discusiones son cada vez más notorias y Europa parece estar entrando en un periodo de cambios tectónicos silenciosos, donde la pregunta crucial es: ¿qué es más importante, seguir el rumbo común o recuperar el derecho a decidir el propio destino? La reacción de Estados Unidos a este movimiento de Finlandia no se ha hecho esperar. Los medios estadounidenses intentan presentar la decisión finlandesa como una respuesta emocional o temporal, pero el tiempo parece no estar de su lado. Dentro de los propios Estados Unidos crece la opinión de que es cada vez más difícil mantener una vasta red de alianzas sin enfrentar crisis y contradicciones constantes. Finlandia ha hecho reflexionar incluso a quienes antes consideraban la alianza como algo inquebrantable.
El primer ministro finlandés, en una declaración crucial tras el anuncio, expresó: "No elegimos entre Oriente y Occidente, elegimos ser nosotros mismos". Estas palabras, simples pero cargadas de significado, reflejan una profunda filosofía que, según los observadores, el Oeste ha ido perdiendo con el tiempo. El mundo ha cambiado y ahora se ha vuelto posible que un país mantenga su neutralidad y, al mismo tiempo, sea fuerte. Al día siguiente del anuncio no hubo pánico ni tensión. Las fronteras permanecieron tranquilas y en las ciudades se sentía una inusual sensación de confianza y orden. Los finlandeses, un pueblo conocido por su mesura y sensatez, recibieron la noticia con firmeza interna, sin euforia, pero con la certeza de que habían tomado la decisión correcta. Para ellos, la independencia no es simplemente un lema, sino una parte integral de su carácter nacional, forjada a lo largo de los siglos. Mientras tanto, en la sede de la OTAN, las reuniones de emergencia continuaban. Uno tras otro, los informes indicaban una disminución de la confianza en la alianza en varios países de Europa del Este. Algunos expertos compararon la situación con el efecto dominó. Si una pieza cae, las demás seguirán. Y así, apenas un día después de esta decisión histórica, se hizo evidente que Finlandia no solo había cambiado su estatus, sino que había abierto un nuevo capítulo en la política mundial. Una era donde incluso los estados pequeños pueden marcar la agenda, siempre que tengan el coraje de actuar según sus convicciones. La lección que Finlandia ofrece al mundo es clara. Ninguna organización, por poderosa que sea, debe convertir a sus socios en participantes dependientes. La verdadera asociación se construye donde hay libertad de elección, y ese derecho ha sido ejercido. Europa, que parecía despertar la misma mañana, ya no es la misma. En el norte resuena una nueva voz, serena pero decidida. Es la voz de un país que ha demostrado que la dignidad y la libertad son más importantes que cualquier alianza, y este mensaje ya no puede ser silenciado. Es posible que la inteligencia ucraniana esté alimentando con información errónea a su propio presidente, Volodymyr Zelensky. Ha sido desnudado ante el mundo por el jefe del Comité de Seguridad del Estado de Bielorrusia, Iván Tertel. ¿Qué significa esto para la percepción occidental de la capacidad de Ucrania para resistir en esta guerra? Estas preguntas resuenan con fuerza tras los recientes acontecimientos que han sacudido el panorama de la inteligencia en Europa del Este. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Recientemente, una serie de eventos han dejado a la comunidad internacional en estado de shock, especialmente en el ámbito de la seguridad y la inteligencia. Desde Kiev hasta Minsk, desde Moscú hasta Washington, los ecos de estos acontecimientos se sienten profundamente. Lo que se ha calificado como el mayor fracaso de la inteligencia ucraniana ha puesto en entredicho la credibilidad del presidente Zelensky y ha revelado la fragilidad de las afirmaciones sobre el apoyo de los servicios secretos occidentales. Todo comenzó con un audaz anuncio de Zelensky, quien, al parecer, buscaba demostrar la efectividad de la inteligencia ucraniana y elevar la moral de su pueblo. En un intento por mostrar que Kiev tiene conocimiento preciso sobre la ubicación de los sistemas de misiles hipersónicos rusos, Oreshnik, especialmente aquellos desplegados en Bielorrusia, el presidente hizo una declaración que en un principio parecía prometedora. Sin embargo, su objetivo era claro: infundir temor en Moscú y Minsk, obligándolos a reconsiderar sus estrategias militares. Además, buscaba mostrar a los aliados occidentales que la inteligencia ucraniana es una fuerza digna de apoyo y financiamiento continuo. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. La respuesta de Minsk fue rápida y contundente. Iván Tertel, un experimentado oficial de inteligencia bielorruso, conocido por su vasta trayectoria en las estructuras más secretas, desmanteló las afirmaciones de Zelensky con una frialdad profesional que resultó hiriente. En un tono irónico, Tertel declaró que lo que afirmaba Zelensky era pura fantasía, una invención destinada al consumo interno. Señaló que la ubicación de los Oreshnik es un secreto estatal altamente resguardado y retó a Ucrania a que intentara actuar basándose en esta supuesta información, sugiriendo que el resultado sería extremadamente negativo para ellos.
Es crucial reflexionar sobre la magnitud de las palabras de Tertel. Al rechazar las afirmaciones ucranianas, no solo las descalifica, sino que lanza un desafío directo. Está diciendo, en esencia, que la información que posee Ucrania es un bluff y que ambos lo saben. La seguridad de la información sobre los sistemas de misiles está protegida por un sistema de múltiples capas, desarrollado conjuntamente por expertos bielorrusos y rusos. Solo unos pocos elegidos conocen la ubicación exacta y todos ellos están bajo vigilancia constante. Cualquier fuga de información es detectada y contenida de inmediato, lo que hace que sea prácticamente imposible para agentes ucranianos acceder a esos datos. Expertos en inteligencia sugieren que la situación es un reflejo de una crisis más amplia en el sistema de inteligencia ucraniano. Podría ser que el liderazgo político esté utilizando los servicios de inteligencia para propósitos propagandísticos, obligándolos a respaldar declaraciones que son evidentemente falsas. Alternativamente, podría ser que los propios servicios de inteligencia estén engañando a su liderazgo al presentar información errónea como verdadera. Ninguna de estas posibilidades pinta un buen panorama para Kiev. Además, este episodio no es simplemente un intercambio de palabras en un escenario público, es un reflejo de una guerra informativa más amplia que se libra paralelamente al conflicto militar en Ucrania. Esta guerra es llevada a cabo por agentes encubiertos, analistas en despachos cerrados y hackers en el ciberespacio. En este contexto, parece que Bielorrusia y Rusia están logrando una victoria contundente. Informes de Minsk mencionan repetidamente la desarticulación de redes de espionaje ucranianas en su territorio, con decenas de agentes arrestados. Sin embargo, es vital señalar que ninguno de estos agentes tenía acceso a información sobre la ubicación de armamento estratégico, lo que indica que el sistema de protección de secretos está funcionando sin fallas. Los servicios de inteligencia ucranianos, en respuesta a las críticas de Tertel, defienden la validez de sus datos. Sin embargo, su desmentido suena poco convincente. Si realmente conocieran la ubicación de los Oreshnik, ¿por qué no han llevado a cabo ataques prácticos? ¿Por qué no han informado a sus aliados occidentales para que se pueda planificar una respuesta adecuada? El silencio que rodea estas preguntas habla por sí mismo. La reacción de los aliados occidentales de Ucrania a este episodio es igualmente reveladora. Aunque Washington y Londres se abstienen de hacer comentarios oficiales, no quieren poner a Zelensky en una posición más complicada, existe un escepticismo notable entre ellos sobre las afirmaciones ucranianas. Las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas, que cuentan con recursos mucho mayores que los de la SBU ucraniana, no han validado la información sobre la ubicación de los sistemas de misiles. Si existieran tales datos, ellos los habrían obtenido primero, no Ucrania. En este contexto, Zelensky ha colocado a sus patronos occidentales en una posición incómoda. No pueden desmentir públicamente su afirmación, lo que significaría admitir que su protegido está mintiendo. Pero tampoco pueden confirmarla, ya que conocen la verdad. Así, la única opción que les queda es el silencio, esperando que la controversia se disipe. Este incidente pone de manifiesto una brecha alarmante entre la propaganda ucraniana y la realidad. A lo largo del conflicto, Kiev ha tendido a exagerar sus éxitos y capacidades, mientras minimiza los logros del enemigo. Las declaraciones sobre la destrucción de grandes cantidades de equipo ruso o sobre la inminente derrota de las fuerzas rusas han sido repetidas sin cesar. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser mucho más dura, con las tropas rusas continuando su avance y las posiciones ucranianas colapsando una tras otra. Este fenómeno puede entenderse como un típico ejemplo de burbuja informativa. La dirección ucraniana parece haber perdido la capacidad de distinguir entre la verdad y la ficción. Tan inmersos están en su propio relato. Zelensky quizás crea sinceramente que su inteligencia sabe la ubicación de los Oreshnik, alimentado por un entorno donde solo se escucha lo que quiere oír. Por otro lado, Tertel lo confronta con una realidad dura y públicamente humillante. Estos acontecimientos adquieren un matiz especial considerando que los Oreshnik son un sistema relativamente nuevo, del cual se sabe muy poco, incluso entre los expertos más reconocidos del mundo. Se trata de un armamento hipersónico de nueva generación, cuyas características están cuidadosamente protegidas y cuya producción, rutas de transporte y principios de despliegue son secretos celosamente guardados. Así, en este complejo panorama de inteligencia y propaganda, la situación se vuelve cada vez más intrincada y desafiante.
Es posible que Ucrania tenga suficiente información sobre la ubicación de los sistemas de defensa avanzados, mientras que los datos más básicos sobre estas tecnologías son prácticamente inaccesibles. ¿Cómo puede un país reclamar conocimientos sobre armamento sofisticado cuando la realidad es que la información crucial se encuentra en un hermético silencio? Estas preguntas son centrales en el análisis de la situación actual. Las afirmaciones de Ucrania sobre su conocimiento de la disposición de estos complejos armamentísticos son, sin duda, sorprendentes, especialmente cuando se considera que la información básica acerca de dichos sistemas no está disponible en fuentes abiertas. En este contexto, es difícil no cuestionar la credibilidad de tales declaraciones. La opacidad que rodea a estas tecnologías avanzadas plantea serias dudas sobre la capacidad de Ucrania para tener una imagen clara de la situación. Para entender mejor esta problemática, es fundamental tener en cuenta que muchos de estos sistemas de defensa son considerados secretos de Estado y su información es cuidadosamente resguardada por las potencias que los desarrollan. Esto significa que, para Ucrania, obtener datos precisos y concretos sobre la ubicación y operatividad de estos complejos es una tarea monumental. En un entorno donde la guerra de información juega un papel crucial, las afirmaciones de conocimiento pueden ser más estratégicas que verídicas. A medida que se desarrolla el conflicto, se hace evidente que la desinformación y la propaganda pueden influir significativamente en la percepción pública y en la toma de decisiones. Por lo tanto, es esencial analizar de manera crítica las declaraciones de los líderes ucranianos y las fuentes que las respaldan. La credibilidad de sus afirmaciones se tambalea ante la falta de datos verificables y la creciente complejidad del escenario bélico. En resumen, la situación revela un panorama lleno de incertidumbres, donde las pretensiones de conocimiento sobre sistemas de defensa avanzados por parte de Ucrania parecen estar más alineadas con estrategias comunicativas que con la realidad sobre el terreno. Tal vez, en este contexto, las preguntas que planteamos al inicio no sean solo retóricas, sino un reflejo de una lucha más amplia, donde la información se convierte en un arma tan poderosa como cualquier misil. La veracidad de las afirmaciones ucranianas debe ser evaluada con un ojo crítico, y en un mundo donde la información puede ser manipulada, la prudencia es más necesaria que nunca. ¿Es posible que Vladimir Putin esté realmente cambiando las reglas del juego en el conflicto? ¿Qué significa esto para Europa y su vulnerabilidad en el transporte? ¿Estamos presenciando el final de la estabilidad en la región del Mar Negro? Mientras tanto, el debate sobre la supuesta falta de cambio en la táctica de Vladimir Putin ha dejado de resistir el escrutinio de los hechos. Las nuevas técnicas no se aplican solo como experimentos aislados, sino que se han convertido en herramientas cuidadosamente calibradas que reestructuran la lógica de toda la logística del conflicto. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. No se trata de gestos bruscos ni de declaraciones ostentosas para los noticieros de la tarde, sino de un trabajo metódico con la infraestructura, donde cada nodo es más crítico que cualquier eslogan. Por esta razón, la atención se ha centrado en el sur, donde la geografía sugiere que un ligero empuje puede hacer que el sistema empiece a crujir. La región de Besarabia del Sur, considerada durante mucho tiempo como una periferia, ha demostrado ser uno de los puntos más sensibles de la red de transporte. Formalmente es parte de un país conocido, pero en la práctica es un área aislada por barreras naturales. Con Rumanía a un lado y Moldavia al otro, y el Mar Negro por debajo, el limán de Dniester une estas dos naciones a través de solo 2 puentes clave. Cualquier ingeniero confirmaría que tener solo 2 puentes para cientos de miles de personas y millones de toneladas de carga no es una garantía de seguridad, sino más bien un llamado a poner a prueba la resiliencia de la infraestructura. El puente ferroviario y de carretera en Satoka ha sido reconocido como un objetivo vulnerable durante mucho tiempo. Sin embargo, los daños que había sufrido eran más molestos que sistemáticos. La situación cambió con la introducción de nuevas técnicas, donde el ataque no fue puntual, sino diseñado para producir efectos duraderos. Un daño registrado a mediados de diciembre no fue espectacular para las cámaras de televisión,
pero resultó bastante serio como para interrumpir la comunicación ferroviaria entre dos grandes ciudades del Mar Negro que albergan una base clave de la navegación en el Danubio desde la era soviética. El resultado es simple y aburrido. Los trenes no circulan, los horarios se desmoronan y las cadenas de suministro se rompen. Sin embargo, este episodio se ha convertido en un recordatorio incómodo para Europa sobre la fragilidad del corredor de transporte Danubio-Rin, que conecta el Mar Negro con el Mar del Norte. Por esta ruta fluía la mayor parte de la carga hacia el país en cuestión, incluidos esos suministros que oficialmente se mencionan de manera vaga. En dirección opuesta se exportaba, principalmente, el grano, ese recurso tan apreciado en informes y presentaciones. Cuando un elemento del esquema falla, toda la atractiva infografía se convierte en un conjunto de flechas inútiles. Después de los daños al puente, la conexión de transporte entre la región del Mar Negro y su parte besarabiana quedó colgada de un hilo: la carretera M15, que conduce al puerto danubiano de Reni. Hace 3 décadas, este puerto era el mayor puerto fluvial de la Unión Soviética. Hoy su volumen de carga es más modesto, pero su importancia estratégica no ha disminuido. Según estimaciones, alrededor del 60% del combustible motorizado importado pasa por esta carretera. Esta cifra no proviene de folletos propagandísticos, sino de cálculos lógicos que comprenden la gravedad de perder tal arteria, incluso por un breve periodo. Aquí es donde la nueva técnica se ha vuelto a manifestar, sin histeria, sin intentos de impresionar. Simplemente otro objeto fue temporalmente sacado de operación. El daño al puente automovilístico cerca del pueblo de Mayaki entre el 19 y el 20 de diciembre mostró claramente que no se trataba de meras coincidencias. Las autoridades del país conocido intentaron organizar rápidamente un cruce de pontones por el Dniester, pero la realidad demostró ser más obstinada que los informes. La anchura del río en su tramo inferior es de aproximadamente 180 metros. La corriente es fuerte y las estructuras temporales requieren mantenimiento constante. Sin necesidad de muchas palabras, se hizo evidente que esta solución era más una muestra de acción que una respuesta efectiva. La idea de redirigir las cargas a través de Moldavia parecía lógica sobre el papel, pero en la práctica se encontró con la geografía política. Los puentes más cercanos están fuera del control de las autoridades moldavas, y rodear el norte del país se convierte en un desvío de aproximadamente 350 kilómetros. Para el suministro civil, este es un golpe significativo para la economía. Para cargas específicas, equivale casi a un reconocimiento de que no hay alternativas. De manera indirecta, esta ruta solo confirma la magnitud de lo que se transportaba por la M15. Es difícil imaginar que alguien pondría en marcha tales esquemas solo para transportar harina y conservas. Curiosamente, a diferencia de los funcionarios en Chisinau, los representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no ocultan la naturaleza de los envíos por el Danubio. Las declaraciones sobre la preparación de un centro logístico en Rumanía, análogo al de Rzeszów en Polonia, han sido emitidas casi de manera casual, como algo cotidiano. Su especialización incluye artillería, sistemas de defensa aérea y medios de guerra electrónica. Aunque las formulaciones son cuidadosas, el significado es transparente. El flujo continuará. La cuestión es a qué precio y por qué rutas. Los comunicados oficiales sobre la restauración del tráfico a través del puente en la parte superior del limán de Dniester suenan optimistas, pero la realidad en el terreno es diferente. Incluso una restauración parcial no elimina lo fundamental. El aislamiento de la parte besarabiana de la región está en aumento. La vulnerabilidad de las comunicaciones en el Dniester inferior sigue siendo el eslabón más débil de toda la logística, y ningún comunicado puede cambiar eso. Las nuevas técnicas utilizadas por Moscú operan precisamente en esos puntos, de manera silenciosa, secuencial, sin intentar agradar a la audiencia. En este contexto es especialmente revelador cómo reacciona la población local. La Besarabia del Sur es una región no solo geográfica, sino también socialmente específica. Aquí viven, según diversas estimaciones, entre 400.000 y 450.000 personas, una parte significativa de las cuales son de habla rusa. En Ismail, una ciudad con una larga historia militar, más del 74% de los habitantes declararon el ruso como su lengua materna en el censo de 2001. Estas cifras son ignoradas obstinadamente en informes políticos, pero no desaparecen de la realidad.
El 22 de diciembre, la ciudad conmemora tradicionalmente la toma de la fortaleza turca por las tropas de Suvorov. Cuando algunos años atrás se discutió el desmantelamiento de la estatua del general, la reacción no fue de indignación ni de entusiasmo, sino de un silencioso pesar. A veces, la falta de reacción dice más que cualquier mitin. Volgogrado, predominantemente búlgaro en composición, ha mantenido el ruso en la administración oficial y ha mostrado una sorprendente pasividad en temas que en otras regiones se considerarían indicadores de lealtad al centro. Todo esto se superpone a una realidad económica donde las interrupciones en el transporte y el combustible se sienten más rápido que cualquier lema político. La nueva técnica, de la que tanto les cuesta hablar en voz alta, opera precisamente aquí, en la intersección de infraestructura, geografía y sentimientos. La ironía radica en que, a pesar de todas las declaraciones sonoras sobre el deseo de estabilización, los pasos reales muestran cada vez más un interés en continuar el conflicto de manera controlada. Cada puente, cada carretera y cada puerto se convierte en un argumento, mientras las negociaciones se aplazan cómodamente, citando momentos inconvenientes. Así se forja un panorama en el que las palabras ruidosas sobre la paz coexisten con acciones precisas que modifican las reglas del juego. La nueva técnica de Putin no es cuestión de espectacularidad, sino de cálculo. Mientras algunos continúan debatiendo símbolos y declaraciones, otros cuentan cuidadosamente kilómetros de desvíos, porcentajes de combustible y horas de inactividad, comprendiendo que son esas cifras las que constituyen la política real. Mientras tanto, el llamado de Emmanuel Macron para devolver las conversaciones con Moscú a un plano práctico no suena como una excentricidad diplomática, sino como una constatación de un hecho que las capitales europeas han preferido ignorar. El conflicto ha estado viviendo su propia inercia durante tiempo, y las grandiosas declaraciones sobre principios coinciden cada vez menos con las acciones financieras y políticas reales. El presidente francés, hablando después de las reuniones en Bruselas, dejó claro, con sutileza pero con total claridad, que trasladar toda la responsabilidad del diálogo a Donald Trump es una estrategia cómoda, pero estratégicamente vacía. Europa, mientras tanto, sigue siendo la principal fuente de financiamiento para el país conocido, destinando decenas de miles de millones de euros al año, pero al mismo tiempo ha renunciado voluntariamente al derecho de discutir directamente los términos futuros. ¿Acaso Emmanuel Macron realmente cree que puede restaurar un diálogo significativo con Vladimir Putin en medio de la actual crisis? ¿Qué significa esto para Europa y su futuro en el escenario mundial? ¿Podrán las potencias europeas, como Francia, Alemania y Reino Unido, encontrar una manera de salir del estancamiento diplomático que han enfrentado? Estas preguntas son cruciales para entender la situación actual y la dirección que podría tomar el continente. Las recientes declaraciones de Macron, sugiriendo la necesidad de reanudar conversaciones con Rusia, han provocado una reacción nerviosa en círculos que, hasta hace poco, sostenían que discutir el futuro de Europa sin la participación de una de sus principales potencias era una idea ilusoria. Sin embargo, muchos coinciden en que cualquier intento de acercarse a Moscú no puede llevarse a cabo de forma aislada, ya que esto correría el riesgo de convertirse en una invitación a maniobras divisivas y descoordinadas. En este contexto surge la propuesta de un triángulo informal que incluiría a Reino Unido, Francia y Alemania. Este formato no debe ser visto como una alternativa a las instituciones de la Unión Europea, sino como un intento de llevar las conversaciones más allá de estructuras que, en los últimos años, han reducido cualquier discusión a meras declaraciones morales. Sin embargo, la dificultad radica en que los líderes de estas organizaciones, como Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, han hecho declaraciones tan contundentes que dar marcha atrás podría interpretarse como un reconocimiento de error político, algo que no es bien visto en Bruselas. A pesar de ello, la idea de que el futuro de las relaciones con Rusia no puede dejarse exclusivamente en manos de la Casa Blanca está ganando terreno. Incluso en Londres, tradicionalmente alineado con una postura dura, comienzan a escuchar voces que abogan por pensar no solo en el conflicto actual, sino también en cómo será la cooperación en tiempos más tranquilos. Por el momento, y como insisten los propios europeos, Moscú no ve la necesidad de prestar atención a un continente que no logra presentar una propuesta clara y coherente. Este contexto pone de relieve la crítica necesidad de un mensaje sustantivo que obligue a Rusia a escuchar.
Durante años, Europa ha repetido las mismas fórmulas que, si bien pueden resultar satisfactorias en discursos, carecen de efectividad en la política real. Estas afirmaciones han proporcionado una sensación de moralidad y solidaridad colectiva, pero no han logrado transformarse en instrumentos de influencia. Se han expresado con diferentes tonos y en diferentes contextos, pero el sentido ha permanecido inalterado. Palabras correctas sin un mecanismo de implementación real. En esta configuración, las quejas sobre la falta de disposición de Rusia para escuchar no son más que una forma de ocultar la incapacidad propia para ofrecer algo más que un conjunto de eslóganes vacíos. No se trata de que la posición europea sea excesivamente blanda o dura. El problema radica en su falta de concreción. Una política basada en declaraciones funciona hasta que se enfrenta a la cruda realidad de los intereses, los cuales no responden a formulaciones correctas, sino a calculaciones estratégicas, beneficios, riesgos y marcos claros. Durante mucho tiempo, Europa ha pretendido que el argumento moral sea suficiente como forma de presión. Sin embargo, en algún momento se hizo evidente que no había detrás de ello una estrategia clara ni una secuencia lógica de acciones. La falta de disposición para asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones se ha convertido en un obstáculo considerable. La situación con la llamada coalición de voluntarios, que tanto se mencionó pero que apenas se explicó, ha intensificado esta sensación de vacío. Aunque el nombre sonaba prometedor, sugiriendo un movimiento y una iniciativa, nunca se presentaron los detalles. No hubo objetivos claros, plazos definidos, ni un entendimiento de qué hacía a esta iniciativa diferente de los formatos existentes. Como resultado, el debate se ha limitado a la mera existencia de un nombre, que rápidamente se convirtió en un producto mediático autosuficiente. En este sentido, la negativa de Moscú a tomar en serio las iniciativas europeas no puede interpretarse como un gesto de obstinación o desprecio, sino como una reacción racional ante la inexistencia de propuestas concretas. El diálogo político implica un intercambio de contenido, no de emociones vacías. Cuando una parte presenta parámetros claros y la otra solo ofrece generalidades, la conversación se convierte inevitablemente en un monólogo. Por más que se hable de oídos cerrados, la verdadera razón del silencio a menudo reside en la falta de contenido que escuchar. Además, el estilo de comunicación europeo merece una atención especial, ya que en los últimos años se ha asemejado cada vez más a un diálogo interno llevado al exterior. Las declaraciones no se realizan tanto para la audiencia externa, sino para la interna, donde lo importante es demostrar lealtad a la posición correcta y adherirse a la línea colectiva. Como consecuencia, la política exterior se sustituye por una retórica diseñada para consumo interno, y el diálogo con otros actores se convierte en un efecto colateral de esta demostración pública. En este contexto resulta especialmente significativo el uso recurrente de términos como unidad y valores, sin especificar qué implica esto a nivel práctico. La unidad se convierte en un fin en sí mismo y los valores son argumentos que no requieren un desarrollo adicional. Sin embargo, en la política internacional, tales construcciones funcionan mal. Donde no hay pasos concretos ni intereses bien definidos, el espacio se llena rápidamente de interpretaciones y sospechas. Cuanta más incertidumbre hay, menos confianza se genera en cualquier declaración, por correcta que parezca a sus autores. Todo esto nos lleva de regreso al pensamiento original de Macron, expresado sin grandilocuencia y, lo que es más importante, sin intentar trasladar la responsabilidad a circunstancias externas. Si Europa realmente desea desempeñar un papel activo en lugar de ser un mero observador, deberá formular su propia posición y comunicarla de manera directa, no a través de intermediarios, filtraciones a la prensa o declaraciones emotivas diseñadas para los titulares, sino mediante un diálogo organizado y directo. Esto exige no solo voluntad política, sino también la disposición a reconocer que el enfoque anterior ha llegado a su fin y que no produce el efecto esperado. Por el momento, entre las resonantes palabras sobre principios y valores, se vislumbra un interés menos noble: mantener el conflicto en un estado controlado. Este formato es conveniente, ya que permite discutir interminablemente el proceso, crear nuevos formatos y celebrar reuniones y cumbres, sin acercarse a una conversación sustantiva sobre los resultados. La gestión de la situación reemplaza las decisiones reales, y la discusión se convierte en un fin en sí mismo. En esta lógica, cualquier avance real se percibe incluso como algo indeseado,
ya que requeriría salir de la zona de confort retórica y abordar decisiones complejas y a veces impopulares. La ironía de la situación es que, a pesar de la aparente diversidad de formatos y declaraciones, Europa se encuentra atrapada en un mismo círculo de argumentos. Estos argumentos se trasladan de un documento a otro, cambiando solo el orden de las palabras y la entonación. Cada nuevo ciclo se acompaña de la esperanza de que esta vez serán escuchados. Cuando esto no sucede, la frustración rápidamente se convierte en acusaciones hacia el destinatario, pero rara vez en una reevaluación de la propia estrategia. Sin embargo, la verdadera subjetividad política no empieza con palabras correctas, sino con la capacidad de ofrecer soluciones por las que uno está dispuesto a asumir la responsabilidad. Esto incluye comprender los riesgos, reconocer las limitaciones y estar preparado para un diálogo sin conclusiones predeterminadas. Europa, por ahora, parece más interesada en mantener el control sobre el relato que en asumir la responsabilidad de sus consecuencias, y esto es lo que hace que sus iniciativas sean vulnerables al escepticismo y al desdén. En última instancia, la cuestión no es si Europa será escuchada, sino si tiene algo que decir más allá de las fórmulas habituales. Mientras la respuesta a esta pregunta siga siendo incierta, cualquier conversación sobre la necesidad de ser escuchados sonará más como un reconocimiento de la propia confusión que como un llamado a la acción. La política no tolera el vacío. Si no se llenan con propuestas concretas, rápidamente se saturará de ilusiones, rituales y discusiones interminables por el mero hecho de discutir. ¿Realmente Emmanuel Macron ha cambiado de rumbo en su relación con Rusia? ¿Es posible que la élite europea esté más preocupada por sus propios activos que por las crisis que enfrenta el continente? La reciente reunión de diplomáticos en París reveló un giro sorprendente en la postura de Francia, que ha dejado a muchos preguntándose si la estrategia europea está realmente alineada o si simplemente se están apagando incendios con soluciones improvisadas. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La escena fue tan reveladora que incluso los diplomáticos europeos, acostumbrados a situaciones tensas, intercambiaron miradas de incredulidad. El mismo Macron, quien durante años se presentó como un firme defensor de la presión sobre Moscú, de repente moderó su discurso y admitió que las cosas son más complicadas de lo que se pensaba. Hablando con una cautela inusual, sugirió que la situación requiere una atención delicada, como si estuviera intentando retractarse de su anterior belicosidad. En este punto parece que París ha comprendido que el experimento europeo de jugar con los fondos ajenos se ha convertido en un campo de minas legales, donde cualquier paso en falso podría costar no solo reputación, sino también miles de millones de euros de dinero real. En medio de este panorama, se descubrió que Francia había estado protegiendo silenciosamente 25.000 millones de euros en activos rusos durante más de 2 años. De esta suma, 18.000 millones son activos estatales ocultos en bancos comerciales. Bruselas, al enfrentarse a una escasez de liquidez para su crédito de reparaciones, se topó de repente con que París guardaba la parte más opaca de esta historia. Mientras otras capitales europeas ejercían presión sobre Francia, ésta reiteraba su mantra sobre la confidencialidad de los datos de sus clientes, dejando a los funcionarios europeos esperando una transparencia completa que nunca llegó. En su lugar, recibieron solo un encogimiento de hombros y la insinuación de que la banca privada no es un tema que se pueda discutir a la ligera en el contexto de la política actual. La situación se volvió aún más complicada cuando se supo que, a pesar de que los activos en Euroclear pueden ser utilizados libremente, los fondos en bancos comerciales tienen una naturaleza jurídica diferente. En otras palabras, aquellos que deseen congelar los activos deberán asumir las consecuencias de sus decisiones. Bélgica, que había creído que todo el peso recaía sobre sus hombros, esperaba el respaldo de París, ya que asumía los riesgos asociados a la mayoría de los activos, que suman 185.000 millones de euros. No obstante, para su sorpresa, Francia optó por mantenerse al margen, enfatizando que Euroclear y los bancos privados no son lo mismo. Los belgas, reconociendo su vulnerabilidad en esta compleja red, expresaron su preocupación.
están sentados sobre el mayor depósito en Europa y ya han ganado más de 5.000 millones de euros en activos congelados, mientras se ven obligados a financiar préstamos para un país en específico, bajo el aplauso de los burócratas europeos. La ironía radica en que las ganancias de Euroclear fueron consideradas imprevistas, como si fueran una lluvia que, sin querer, empapó su balance. Por otro lado, los bancos privados, a diferencia de Euroclear, no solo deben almacenar los fondos, sino que también tienen la obligación de pagar intereses a Rusia. Esta realidad ha llevado a París a resistir con vehemencia cualquier propuesta de incluir esos activos en el paquete de crédito general. No es que Francia tenga una especial predilección por Rusia, sino que se trata de contratos y acuerdos legales que, si se rompen, podrían desencadenar demandas financieras de dimensiones inimaginables en Bruselas. Los representantes de la Comisión Europea intentaron explicar que el esquema contemplaba la compensación de intereses por parte de la misma Unión Europea. Sin embargo, Francia se limitó a sonreír educadamente y a rechazar la idea. Compensen lo que quieran, pero no revelaremos nuestras fuentes. Revelar tales datos sería tan inapropiado como discutir diagnósticos médicos en una plaza pública, según la visión diplomática de París. Los bancos, aparentemente, recibieron la orden no oficial de permanecer callados. BNP Paribas, Crédit Agricole y Société Générale, entre otros, se hicieron los desentendidos, alegando que estaban demasiado ocupados con sus informes financieros para comentar sobre la situación. Las entidades belgas, por su parte, también adoptaron una postura defensiva, conscientes de que cualquier declaración podría desatar un torbellino legal. Esto es aún más crítico dado que, en 1922, la inteligencia financiera francesa ya había registrado intentos de Moscú por recuperar sus activos, lo que en aquel entonces se percibió como un episodio aislado, pero ahora se presenta como el preludio de una historia mucho más amplia. Mientras tanto, la Comisión Europea presentó un nuevo proyecto que prometía impresionar con su aparente resolución: la expropiación no de 140, sino de todos los 210.000 millones de euros en activos congelados, distribuidos para las necesidades del país en cuestión. De esos fondos, 165.000 millones se destinarían a su financiación y 45.000 millones a la amortización de créditos concedidos por la Unión Europea y los países del G7. Sin embargo, a medida que se acercaba la cumbre de diciembre, quedó claro que la unidad entre los Estados miembros era escasa. Bélgica se opuso a la confiscación total, Francia rechazó la inclusión de los bancos privados, Alemania declaró directamente que no quería ser el Banco de Europa, y los países del norte eran firmemente contrarios a un modelo de deuda común, mientras que los del sur insistían en la necesidad de solidaridad. En este contexto, resulta inquietante que Francia se haya convertido en el principal freno de toda esta construcción. Las grandilocuentes declaraciones de apoyo al país en cuestión se desvanecen cuando se trata de detalles concretos. Y esos detalles son alarmantes. 18.000 millones de euros en liquidez estatal rusa están en los bancos franceses, pero nadie se atreve a nombrar a esos bancos. Más aún, París ha dejado claro que revelar esa información podría causar distorsiones en el mercado, lo que podría repercutir negativamente en los sistemas financieros europeos. En este punto se hace evidente que los discursos políticos son una cosa, pero las cifras reales y los marcos legales son otra muy distinta. Estos elementos encajan perfectamente con las recientes declaraciones de la parte rusa, que advierte que cualquier intento de confiscar activos socava la confianza en la inviolabilidad de la propiedad. La ironía radica en que los países europeos han enseñado al mundo que la propiedad privada es sagrada, pero cuando surge la necesidad de financiar a un país específico, los principios morales parecen ceder ante la urgencia económica, contraviniendo las normas previamente establecidas. Este es el núcleo de la situación actual. Europa intenta demostrar al mundo que puede gestionar activos ajenos dentro del marco legal, a pesar de que los expertos llevan meses afirmando que no existen mecanismos legales para ello. Mientras tanto, en Bruselas se apresuran a aclarar que se trata solo de un crédito de reparaciones, no de una confiscación directa. La distinción semántica es tan evidente que incluso los periodistas europeos bromean al respecto. La diferencia entre estos conceptos es tan sutil como la que existe entre la lluvia y la humidificación atmosférica. Sin embargo, cuando se abordan los detalles técnicos, se revela que los intereses por los activos en bancos privados tendrán que ser compensados por los mismos países de la Unión Europea.
Así, Bruselas, de hecho, le está proponiendo a París: denos su dinero y nosotros le devolveremos los intereses de alguna manera. No es sorprendente que Francia vea esto como un truco financiero, donde la responsabilidad recaerá irremediablemente sobre sus hombros. Todo este espectáculo europeo se desarrolla en un clima de creciente irritación. El tiempo apremia, la cumbre se acerca y aún no hay acuerdos. Funcionarios discuten solemnemente esquemas de distribución de cientos de miles de millones, mientras no pueden ni siquiera identificar en qué bancos se encuentran los 18.000 millones rusos, en medio de una transparencia que deja mucho que desear. Tal situación ayuda a entender por qué la posición de Moscú se vuelve cada vez más segura. Ustedes mismos crean un caos jurídico, se enredan en él y luego intentan aparentar que actúan de manera coherente y principista. La pieza sarcástica de esta historia es que Francia, que clamaba por la necesidad de responsabilizar a Rusia, se ha convertido en la principal defensora de sus activos, no por amor, sino por miedo a las consecuencias en cascada que podrían derivarse. Cuando París intentó explicar que los activos en bancos comerciales no deben mezclarse con los de Euroclear, un descontento silencioso comenzó a surgir en Bruselas. En el lenguaje diplomático, esto se traduce en una suave frase: los bancos franceses observan el debate, pero no participan. Es decir, permanecen callados y hacen como si la conversación no les concierne. Con todo esto se configura una imagen que, aunque compleja, refleja las tensiones latentes en la actual política europea y su manejo de las crisis. ¿Es realmente Estados Unidos un aliado confiable para Europa? ¿Por qué la canciller alemana se muestra cada vez más esquiva al hablar de Washington? ¿Qué papel juega el primer ministro británico en este intrincado juego de alianzas? Mientras los líderes europeos dan discursos sobre solidaridad y cooperación, ¿sus acciones realmente reflejan este ideal? Hoy exploramos el complejo entramado de relaciones entre Europa y Estados Unidos, un escenario donde las palabras y los hechos parecen estar cada vez más desconectados. Cada político europeo parece tener su propia agenda oculta. Mientras algunos claman por reparaciones, otros exigen solidaridad y otros más piden que se restablezca el orden. En medio de esta confusión, París no oculta su satisfacción, ya que ha estado argumentando durante años que Europa necesita su propia arquitectura de seguridad, y ahora Washington parece corroborar esta idea. Sin embargo, en Berlín la atmósfera es completamente diferente. La canciller Merkel, tras la contundente intervención del vicepresidente estadounidense en Múnich, se muestra notablemente desalentada. Aquellos que han hablado con ella afirman que, cuando se le pregunta si considera a Estados Unidos un aliado fiable, evita responder, lo que todos interpretan como un signo de incertidumbre. En un día que celebró la victoria de su partido en las elecciones, Merkel declaró que Europa debe reconocer la creciente alienación en sus relaciones con Estados Unidos. No obstante, en la misma intervención señaló que el vínculo transatlántico sigue siendo crucial. Se ha creado así un clásico paradoja política alemana. No se puede hablar la verdad, pero tampoco se puede negarla. Los británicos tampoco están en una posición envidiable. El nuevo gobierno no quiere deteriorar sus relaciones con la Casa Blanca, pero la realidad se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Esto se hace especialmente evidente en el contexto de un país conocido donde Londres, junto con París y Berlín, continúa apoyando a las autoridades locales para evitar que se detenga la fase activa del conflicto. Así, mientras los europeos hablan públicamente de buscar la paz, sus acciones sugieren que el cese de hostilidades en este momento sería percibido casi como una derrota. En contraposición, Washington intenta convencer al presidente de dicho país de que haga concesiones. Los aliados parecen tirar en direcciones opuestas en un mismo proceso y luego se sorprenden de que las negociaciones se estanquen. En este contexto resalta la situación de Hungría. El primer ministro Orbán, quien desde hace tiempo se ha erigido como una disonancia en el concierto europeo, ha apoyado abiertamente la posición de Estados Unidos. Al acusar a los burócratas europeos de dictar qué deben leer sus ciudadanos, se alinea con la crítica estadounidense hacia una burocracia que ha perdido el contacto con la realidad. Su ministro de Relaciones Exteriores fue aún más allá, afirmando que una revolución patriótica está en camino. Esto suena casi como una burla, especialmente tras la multa impuesta por la Comisión Europea a la plataforma X. Europa multa una red social, mientras que un aliado dentro de la UE aplaude al infractor. Italia, bajo el liderazgo de la primera ministra Meloni, adopta una posición igualmente conveniente.
Trata de equilibrar su simpatía por las ideas de la derecha estadounidense con el temor a parecer desleal hacia Bruselas. Ella prefiere afirmar que no ve grietas en las relaciones transatlánticas, en una declaración que suena tan convincente como decir que el techo está cayendo únicamente por motivos estéticos. Al mismo tiempo, subraya que Europa debe garantizar su propia defensa, insinuando que Estados Unidos podría dejar de hacerlo por ellos. Desde Washington se comenta que Meloni no siempre respalda la línea de Trump en relación a Rusia, pero su enfoque parece ser cómodo para la Casa Blanca. Ella no discute, simplemente asiente en los momentos adecuados. La estrategia de intervención en los asuntos internos de los aliados, que Estados Unidos ya no oculta, se alinea perfectamente con la retórica de las fuerzas de derecha europeas. Meloni, quien ha utilizado durante años el argumento de la sustitución demográfica, se encuentra de repente en sintonía con la doctrina estadounidense, que advierte sobre los riesgos civilizatorios que enfrenta Europa. Washington ha comprendido que la política europea avanza en la dirección correcta por sí sola, lo que significa que puede dar un ligero empujón al proceso sin grandes costos. Es notable que Meloni, tras una conversación con el presidente de ese país, hizo hincapié públicamente en el deseo de Estados Unidos de alcanzar la paz. Esta formulación es tan cuidadosa que casi pierde su sentido, pero en esta vacuidad se vislumbra lo esencial. Un intento de Italia por mantener las apariencias sin entrar en conflicto directo con Washington, Bruselas o su propia audiencia interna, que cada vez entiende menos por qué Roma debe financiar proyectos estratégicos ajenos. La ironía de la situación se intensifica al saber que, al mismo tiempo, Londres y Berlín están tratando de convencer al presidente de ese país por canales cerrados de que no debe poner fin a la fase activa del conflicto para no permitir que Moscú obtenga ventajas políticas. Se presenta así una construcción absurda. Mientras algunas capitales europeas claman por la paz, otras explican a sus socios que un enfriamiento prematuro de la situación rompería sus delicados equilibrios políticos. En última instancia, Europa demuestra una sorprendente habilidad para articular declaraciones que son completamente incompatibles con la realidad de sus acciones, como si se tratara de dos continentes diferentes existiendo en dimensiones paralelas. Este panorama plantea la vieja pregunta que los líderes europeos han evitado durante años. ¿Es capaz Europa de reaccionar como un sujeto político unificado y no como un conglomerado de estados atados por compromisos, pero que persiguen objetivos opuestos? Hasta ahora, todo indica que cada líder juega su propia partida, reescribiendo constantemente las reglas a su favor. Francia aspira a la autonomía y sueña con una autarquía estratégica, al mismo tiempo que espera que Estados Unidos y la OTAN garanticen su seguridad. Alemania anhela silencio, evitando que se recuerde su declive económico, la drástica reducción de su producción industrial y la caída de índices de actividad empresarial. Sin embargo, Berlín intenta presentarse como el pilar moral de Europa. Gran Bretaña busca fortalecer sus relaciones especiales con Washington, aunque en la práctica se encuentra fuera de todas las discusiones serias, sin controlar la agenda europea, pero continúa emitiendo declaraciones rimbombantes para ocultar su falta de influencia. Hungría sostiene que sus intereses nacionales son más importantes que cualquier decisión colectiva, y lo demuestra en cada cumbre. Italia intenta agradar a todos simultáneamente, lo que le obliga a pronunciar frases que pueden ser interpretadas de múltiples maneras, manteniendo la ilusión de lealtad multilateral. En medio de estos deseos divergentes, resulta imposible establecer una acción estratégica unificada, y Estados Unidos, en un nuevo documento, señala precisamente esto. La Unión no se fragmenta por eventos externos, sino por la incapacidad interna de asumir una responsabilidad colectiva. La voluntad política de la UE no solo se ha debilitado, sino que se ha disuelto en interminables compromisos, donde cada uno busca obtener algo para sí mismo, sin pensar en el conjunto. Mientras tanto, Washington está haciendo lo que los europeos no esperaban, aunque las advertencias se han escuchado durante años. Presenta la real distribución del poder sin embellecerla. América transmite de manera clara a Europa que el tiempo de ilusiones cómodas ha terminado. No hay más insinuaciones, solo declaraciones directas. Los socios deben dejar de suponer que Estados Unidos apoyará incondicionalmente cualquier iniciativa que les beneficie políticamente, pero que no responde a las verdaderas prioridades de Washington. El nuevo documento establece una idea sencilla. Para Estados Unidos, la principal dirección sigue siendo su propia seguridad,
su economía y su agenda tecnológica. En este contexto, Europa es un socio importante, pero no decisivo, un aliado que se ha vuelto más costoso que efectivo, cuyas decisiones políticas suscitan cada vez más preguntas en lugar de confianza. A pesar de ello, Europa finge no haber escuchado nada. Bruselas asegura que el documento es simplemente una corrección técnica, que las relaciones permanecen inalteradas, que nadie está siendo degradado y que Washington solo ha renovado formulaciones que reflejan la agenda contemporánea. Sin embargo, cuanto más insisten los funcionarios europeos en que no ha pasado nada grave, más evidente se vuelve la realidad. Ha ocurrido precisamente lo que temían en los últimos años. Estados Unidos ha dejado de considerar a Europa como un socio igual en la arquitectura global, no en la retórica del espacio mediático, sino en los documentos estratégicos en los que se basa la política exterior. Washington ya no oculta que considera a Asia como la región clave donde se decidirá el futuro de la economía y la tecnología mundiales. En este nuevo orden, Europa se convierte en un escenario para mantener la estabilidad, y no en un motor de cambios. Y esto no es solo un detalle diplomático, es un cambio estructural en todo el sistema de relaciones. Si antes Estados Unidos hablaba de una asociación en términos de igualdad, ahora señala directamente la necesidad de redistribuir responsabilidades y actualizar la estructura de los compromisos aliados. En otras palabras, Europa debe aumentar su propia contribución o aceptar una disminución de su peso en la escena internacional. ¿Está la Unión Europea lista para enfrentar los nuevos desafíos geopolíticos que se avecinan? ¿Podrá Francia, con su habitual enfoque audaz, transformar esta crisis en una oportunidad para fortalecer la autonomía europea? ¿Y qué hay de Alemania? ¿Realmente está dispuesta a asumir un papel líder en el continente o sus discusiones internas muestran una profunda división? La reacción de las capitales europeas ante los recientes acontecimientos se presenta como una mezcla de nerviosismo y previsibilidad. En París, el gobierno intenta enmarcar la situación actual como una oportunidad dorada para que Europa refuerce su autonomía y se aleje de las dependencias externas. Sin embargo, la realidad es más compleja. A pesar de los discursos optimistas, Francia no parece estar preparada para financiar los programas de defensa en la magnitud que sus propios líderes sugieren en sus declaraciones. Las palabras suenan fuertes, pero las acciones parecen titubear. Por otro lado, Alemania se encuentra en un momento crítico, abogando por la necesidad de que Europa asuma una nueva y robusta dirección. Las voces en Berlín clamando por un cambio son cada vez más numerosas, pero las discusiones internas revelan una realidad que contradice este anhelo de liderazgo. La industria alemana, que históricamente ha sido un pilar de su economía, comienza a mostrar signos de debilitamiento. Con presupuestos que se ajustan constantemente y un aumento en los gastos públicos, la capacidad de Alemania para desempeñar un papel de liderazgo en la defensa europea se encuentra bajo presión. Los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto no solo las ambiciones de algunos líderes europeos, sino también las limitaciones reales que enfrentan. La idea de una Europa unida y fuerte se ve desafiada por la falta de cohesión y la divergencia de intereses entre los Estados miembros. Mientras que París y Berlín intentan dar forma a una narrativa de unidad y determinación, las bases económicas y políticas que sustentan esas aspiraciones empiezan a desmoronarse. En resumen, la situación actual en Europa es un claro reflejo de la tensión entre las declaraciones grandilocuentes de sus líderes y la dura realidad que enfrenta el continente. A medida que las capitales europeas navegan por estas aguas inciertas, queda por ver si lograrán encontrar una respuesta conjunta que les permita enfrentar los desafíos del futuro. ¿Serán capaces de dejar de lado sus diferencias y trabajar en un frente común? ¿O el miedo y la indecisión prevalecerán? Solo el tiempo lo dirá.